Aprovechando la perspectiva cónica frontal de un cubo que hicimos en el ejercicio anterior, vamos a calcular las sombras propias y arrojadas con luz solar. Si tengo que el Sol provoca que este punto tenga su sombra aquí, y por ejemplo esta es la línea norte-sur, pues tengo la línea esta que sigue esta dirección, forma con la línea norte-sur este ángulo. Bueno, pues eso es lo que llamamos azimut. Mientras que la altura del cubo que puedo poner aquí perpendicular a esta línea, o sea, simplemente cojo la arista del cubo y la bato, la puedo pasar así con un arco, pues tengo que el rayo sigue esta dirección por el espacio. O sea, podría recortar este triángulo y levantarlo aquí. O sea, esta es la dirección. Bueno, entonces tengo que esta es la altitud, que sería el ángulo que forma el Sol con el suelo. Bueno, con esos dos parámetros queda perfectamente definido lo que es la sombra de la figura. Lógicamente todos los vértices superiores tienen la misma altura, por tanto la sombra pues serán segmentos verticales igual de grandes. La sombra de esta arista superior sería esta y de esta arista sería esto. Marcamos las sombras entonces en otro color. Esta sería la sombra y esta sería la cara sombreada del cubo. Esto, digamos que la sombra viene por ahí detrás. La hago algo más grande para que se vea detrás, que no coincida con la figura. Y siempre esta línea y esta, por ser rayos paralelos, van a ser paralelas a esta. Rayos paralelos y plano horizontal. Bueno, si fuera, por ejemplo, luz puntual y plano oblicuo, ya no pasaría. Bueno, pues tenemos estas líneas, siguen esta dirección. Las líneas que corresponden a esta línea, el ángulo que forma con la línea norte-sur. Eso quiere decir que si hago una paralela por V, obtengo la fuga de esas líneas. Entonces la fuga de esas líneas la subo aquí. Vale. Bueno, ahora represento esas líneas. Por ejemplo, esta de aquí será su perspectiva, esta de aquí, esta será esta de aquí y esta será esta de aquí. Vale, y ahora tenemos la altura esta que proyecta la sombra en esa dirección. Bueno, pues entonces, si yo hago la perspectiva de esta línea, pues tengo que esta línea, levanto por aquí, va hacia P, entonces corta aquí. Por tanto, uniendo este punto con este, tengo exactamente en esta línea, sobre la vertical de F, la fuga de todas las líneas que corresponden a los rayos de Sol. O sea que el ángulo altitud en el espacio sería este. Lo mismo, fugando con esto, lógicamente me va a caer sobre esta línea, ya que es la misma, iría hacia allá. Y luego una horizontal detrás. Por tanto, no sé si se ve ahí. Por tanto, tengo ya la perspectiva de la sombra en perspectiva y en la perspectiva cónica, que sería esta. Bueno, siempre se va a cumplir que las fugas tanto de los rayos de Sol como las que van por el suelo, que son sus proyecciones sobre el suelo, se cortan en dos fugas alineadas en una vertical. Lógicamente, si el Sol está detrás, pues esta fuga queda hacia abajo, mientras que si está delante pasa al revés. Entonces la fuga va a quedar hacia arriba. Veremos ese ejemplo en otro caso. En todo caso nos quedamos con el término fundamental, o sea, tenemos la dirección de los rayos de luz solares paralelos, que por lo tanto se cortan en un punto, que viene dado por esta línea que está batida, sería la línea que viene desde el extremo superior de este vértice hasta aquí, y simplemente la hemos girado. Entonces sabemos así la altitud, y luego el otro ángulo solar, que es la línea que proyecta de sombra una arista vertical. Entonces eso me da exactamente lo que es el ángulo que forma esa línea con la línea norte-sur, con la rosa de los vientos, es exactamente el azimut. Con esos dos parámetros queda definida la posición del Sol.
Eso quiere decir que todos los segmentos que hubiera aquí, si quisiéramos hacer su sombra, todos, por ejemplo, si hago aquí un conjunto de árboles, aquí tengo un árbol, aquí tengo otro árbol, aquí tengo otro, tengo ahí un conjunto de árboles. Si quisiera saber su sombra, pues como sé que la sombra de todos los árboles, vamos a marcarlo un poco más fuerte, el tronco y el árbol, todos los árboles tendrán su fuga en esa dirección. Entonces todas las direcciones de las sombras van hacia este punto de fuga, mientras que en la copa de los árboles uno con este punto de abajo, y tengo aquí exactamente el punto donde va a acabar la sombra del árbol. Por tanto tendría la sombra de este árbol aquí, la sombra del siguiente árbol pues donde me corte aquí abajo, y la del siguiente también ahí abajo. Lógicamente, como estas tienen la misma altura, pues las fugas van aquí, pero sus sombras también fugarán al mismo punto. O sea que el procedimiento siempre es igual. Las líneas del espacio que corresponden a los rayos van siempre hacia este punto de fuga, mientras que las que corresponden al suelo van a este punto de fuga.